Bienvenidos al Club de Cuentos, el canal donde estamos recibiendo toda clase de sugerencias, cuentos, anécdotas, aventuras. La parte anterior se puede resumir en que después de haber recibido el diagnóstico de una enfermedad degenerativa, la madre decidió viajar a los Estados Unidos buscando la visa en Tijuana. Desafortunadamente, cuando llegó a la oficina de inmigración, la visa le fue negada y ella tuvo que tomar decisiones drásticas que nunca había pensado hacer. Hoy vamos a mirar cómo pasó el desarrollo de la aventura entre Tijuana y San Isidro. A las 2 de la mañana comenzó la verdadera prueba. Caminaron por senderos donde la tierra parecía tragar los pasos. David iba emocionado arrastrándose por el suelo como un verdadero agente secreto. Para él era una misión secreta. En el viaje no era una huida, no era nada peligroso, era la aventura de llegar a Disneylandia según lo había contado su madre. Fue entonces cuando sintió que Gina le recordaba que tenían que estar siempre unidos y que debían llevarse de la mano para que no se fueran a perder cuando había una multitud. La primera hora de la caminata fue larga. Había cactus, plantas por todas partes, incluso algunos animales corrían de cerca, pero lo que más llamó la atención es que había mucha basura tirada por el camino. Finalmente llegaron al primer punto de control, una casa abandonada. La mayor parte del techo ya ni existía. Las paredes estaban llenas de impactos de bala. Esperamos cerca de unos árboles durante aproximadamente una hora, cuenta Gina. Fue entonces cuando notaron algunos helicópteros iban volando sobre ellos. También vieron a lo lejos la caseta donde las patrullas estaban de celadores. Ni siquiera se había ocurrido que habría una cerca tan cerca de donde ellos estaban. ¿Cómo iban a saltar eso? Nadie se había advertido de todos esos obstáculos y para empeorar las cosas ni tenían idea de lo que estaba pasando allá con la migración. Había tanto caos, escuchaban gritos, gente que decía, ¡al suelo! ¡Corran! ¡Alto! Todo el mundo corría porque se veían pequeñas figuras en la oscuridad con niños, paquetes, personas corriendo, atravesando por el mismo lugar donde iba la madre con sus dos hijos. Ella dice que le latía su corazón con toda velocidad, sabía que estaba haciendo algo ilegal, ella no estaba acostumbrada a situaciones tan problemáticas. Todos esperaban juntos en esa casa abandonada porque era un escondite especial. De ahí salían a la segunda jornada. Vigilaban y escuchaban a muchos otros pasar cerca. Sin ninguna señal, el coyote más joven agarró a David y empezó a correr. El coyote mayor miró a Gina y a la mamá y gritó, ¡hay que correr! La madre quedó paralizada al ver que su pequeño David iba desapareciendo en esa sombra. Solo tenía ojos para ver dónde iba y ya el muchacho lo llevaba corriendo, separándose cada vez más. Mamá, corre ahora, es el momento de correr. Siempre estaba Gina pendiente, diciéndole, madre, hay que moverse, hay que seguir levantándola cuando caía, y esa era una situación de calvario que se iba presentando. En ese momento el coyote gritó, hay que tirarse al suelo. Ahí definitivamente perdió la vista de David y ya no supo qué pasó con el otro coyote.
De pronto escuchó un ruido ensordecedor. Un par de camiones enormes se detuvieron a unos metros de distancia. Fue entonces cuando por primera vez vieron la migra. Eran como 5 o 6 agentes de inmigración. Saltaron de sus vehículos como si se prepararan para un combate. Gritaban en español a todos para que en ese momento pararan porque los iban a llevar en esas camionetas. Nada de lo que ocurría allí alrededor importaba, solo estaba desesperadamente preocupada porque no veía a David en ninguna parte. No podía ver a nadie ni nada con claridad por el polvo que se iba armando de la montaña. Sintió la mano fría y firme del coyote diciéndole: no se preocupe, David está a salvo. Esto es parte del plan. Está bien escondido con el otro coyote y es más fácil para él correr. Escuchaba sus palabras, pero no lograba creerle del todo. Permanecieron tirados en el suelo como 45 minutos, porque los camiones todavía estaban allí, cerca, en silencio absoluto, sin mover un solo músculo. Se veía la frustración del coyote porque esta ventana de oportunidad que ya iban a sacar estaba muy lenta hasta que se fuera la migra de ese lugar. Siguieron ocultos en el suelo, protegidos por la pequeña nube de polvo. Se levantaba con los pollitos que estaban corriendo adelante. La migra estaba atrapando a alguno de esos pollitos que estaban adelante y parecía todo como un sueño muy extraño. No se lograba procesar lo que estaba pasando porque algunas partes eran muy oscuras, en otras partes solamente se veían cosas pasando, pero sin determinar qué figuras eran. Y todavía no veía a David. Siguieron en el suelo esperando sin ser descubiertos. De pronto otra nube enorme rodeó el ambiente. La migra se había ido y ya no tenían idea qué iba a pasar. Pero lo más importante es que podían correr porque ya la migra se había retirado del área. Eran casi las 5 de la mañana y el mundo alrededor estaba cubierto de silencio, roto solo por el zumbido lejano de los vehículos de la patrulla de la migra. Entonces hubo un movimiento especial. De un poste alto se alzaba al otro lado de la cerca, proyectando sombras largas y siniestras, y justo más allá había una figura. Había una figura con una sombra que ella conocía muy bien. Luego de un destello de movimiento, el coyote más joven recurrió hacia ellos para ayudarles porque ya tenía avanzado su camino con David. Este David que esta madre deseaba ver fue un momento de gran felicidad. Las piernas le fallaron, el alivio le golpeó con tanta fuerza esa alegría que quedó jadeando y sin darse cuenta empezó a llorar con llantos profundos y desgarradores, lágrimas de miedo, de gratitud y agotamiento. Apoyó la mano cerca de su hija y siguieron adelante. No había tiempo para momentos emocionales. El coyote la agarró del brazo y con voz baja y firme: concéntrate, el cruce es ahora. Levantó la vista hacia la enorme cerca de alambre y rezó por un milagro inmenso de Dios. Necesitaba la fuerza de Dios para poder escalar. De todas maneras, Gina le anunció que había un hueco especial por debajo, que no tenían necesidad de pasar por encima, que no se preocupara. Y fue así como entre todos, con la ayuda de los coyotes, finalmente ella misma pasó esa reja que había sido
la división para llegar a San Isidro. Al tocar el suelo del otro lado, no hubo fuegos artificiales, no estaba Mickey Mouse esperándolos, era solo el frío de la noche de California y el miedo de ser descubiertos. Pero cuando miró a sus hijos, supo que había ganado una batalla contra el destino. Había cruzado la frontera físicamente, pero sobre todo había vencido la frontera de su propio miedo. Cuando David ya creció, él relata cómo se desarrolló finalmente la enfermedad de su madre y cómo concluir la famosa historia y aventura. Él comienza contando que en la visita que hizo, esa habitación donde la madre habitaba olía a café recién hecho y a libros antiguos. La luz del sol se filtraba a través de cortinas, dibujando franjas doradas sobre el piso de madera. Una silla crujió suavemente cuando él se acomodó, mirando a esa hermosa mujer sentada a su lado. La madre de David estaba en un sillón que era su favorito, junto a la ventana, donde pasaba horas y horas, con las manos frágiles descansando suavemente sobre su regazo, observando el mundo exterior, sus ojos siguiendo el camino invisible del viento entre los árboles. Siempre había armado un rompecabezas en su cabeza que se destruía permanentemente. Pero allí estaba en la luz de la mañana, que disfrutaba continuamente. Mamá, le dijo David, tengo una historia para ti. Ella se giró hacia él con un destello de curiosidad en sus ojos oscuros. ¿Una historia? Oh, me encantan las historias. ¿De qué se trata? David sonrió, tragándose un nudo en la garganta. Es sobre una mujer, una madre, que llevó a sus hijos a una aventura para lograr un futuro mejor. Una madre que amaba a sus hijos más que a nada en el mundo. Era valiente y fuerte. Caminó por montañas, cruzó ríos y atravesó el desierto para darle a sus hijos una vida mejor. ¡Qué mujer tan valiente!, murmuró. Ojalá pudiera haber sido como ella. El pecho de David se apretó, cerró el libro y tomó las manos de su madre, murmurando, Mamá, believe me, it's you, créeme, eres tú eres el milagro de esa aventura. Es una historia muy bonita, dijo la mamá. ¿Me la contarás otra vez mañana para que no se me olvide? Y David asintió apretando sus manos. Claro que sí, mamá. Vendré todos los días y te contaré la historia. Esta historia ya está en libro pequeño en Amazon. Lo tienen en inglés, Believe It's You. Muchas gracias por visitar nuestro canal y esperamos verle todas sus ideas, sus mensajes y especialmente para que se suscriban al canal de cuentos. Nos veremos en la próxima.